Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre y Dios nuestro, te agradecemos mucho por el maravilloso privilegio de estar aquí para estudiar tu palabra hoy. Te pedimos, Padre, que al abrir las santas páginas de tu libro, que tu Espíritu esté con nosotros para enseñarnos, guiarnos y llevarnos a toda verdad. Te agradecemos por escuchar nuestra oración, pues lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tal vez algunos de ustedes se preguntan, ¿cómo es que la Iglesia Católica Romana puede enseñar ciertas doctrinas o dogmas que claramente no se encuentran en las Escrituras? Dogmas como María, la Madre de Dios, como la Inmaculada Concepción, como la virginidad perpetua de María y la asunción de María al cielo después de su muerte. Tal vez algunos de ustedes se pregunten, ¿cómo pueden ser enseñadas estas doctrinas si no hay nada en las Escrituras que corrobore estas enseñanzas? En nuestra charla de hoy vamos a estudiar la razón por la que el catecismo romano enseña estas doctrinas a pesar de no encontrarse en las Escrituras ni siquiera de manera implícita. Debemos regresar al tiempo del Antiguo Testamento. De hecho, debemos regresar al tiempo de Moisés. Cuando él subió al monte Sinaí, recibió revelaciones de Dios, las cuales se comprometió a escribir, escritos conocidos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero, de acuerdo al concepto de los judíos de la época de Jesús, encontramos que ellos enseñaban que Dios también le dio a Moisés ciertas instrucciones y enseñanzas que él no escribió. Es decir, había un depósito de enseñanzas de Dios a Moisés que estaba compuesto por material escrito, así como tradiciones no escritas. Y esto lo podíamos llamar el depósito de la fe. En segundo lugar, los judíos de la época de Jesús, así como los anteriores, creían que tenían que haber un agente transmisor que transmitiera confiablemente lo que Dios le había dado a Moisés por escrito y oralmente. Así que desarrollaron la idea de que había un mecanismo transmisor para transmitir la verdad de generación a generación en una sucesión continua. Me gustaría leer algunas declaraciones de académicos de la época, así como de la nuestra, sobre esta idea de transmitir el depósito de la fe de generación en generación en una sucesión continua. Quiero comenzar leyendo a Flavio Josefo, quien era un judío, un fariseo, nació en el año 37 a.C., lo que significa que nació solo 6 años después de la crucifixión de Jesucristo. Así que supongo que conocía muy bien el concepto hebreo o judío de la tradición en su época. Eso es lo que Josefo dijo. Los fariseos habían pasado ciertas regulaciones al pueblo, las cuales habían sido entregadas por generaciones anteriores y no habían sido registradas en la ley de Moisés. Quiero que noten la terminología técnica: pasado, entregado, palabras que Moisés dijo oralmente y que no quedaron registradas en su ley escrita. Es interesante que el Talmud judío, el cual es una colección de tradiciones de los judíos, encontramos estas palabras significativas. Eso se encuentra en Avot, capítulo 1, versículo 1 y 2. Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí y la transmitió a Josué. Este la transmitió a los ancianos del pueblo, quienes a su vez la alegaron a los profetas, quienes la hicieron llegar hasta los hombres de la gran asamblea. Los hombres de la gran asamblea son Esdras y Nehemías.
Entonces notamos que según en este concepto que tenía en los días de Cristo, hubo una sucesión continua de transmisión de lo que Dios le había dado a Moisés. Moisés se la dio a Josué, Josué a los ancianos a los profetas y los profetas a los hombres de la gran asamblea. Y luego se añadió la última pieza en la que los hombres de la gran asamblea le entregaron estos mensajes, estas tradiciones a las escuelas rabínicas de la época de Cristo. Ahora, es importante que Marcel Simon, en el libro Sectas Judías, dice lo siguiente acerca de la declaración que acabé de leer del Talmud judío. Es destacable que después de estas palabras del Talmud, es decir, transmisión continua, viene la enumeración de varias partes de maestros. Antignos de Soho recibió la ley de Simeón, el justo, etc., cuya existencia histórica es más o menos cierta. Esta lista finaliza con Hillel y Shammai, líderes famosos de escuelas. Esto es en los días de Cristo. Entonces, básicamente, después de que el Talmud dice que el mensaje de Moisés fue transmitido de Moisés a Josué, de Josué a los ancianos, de los ancianos a los profetas, de los profetas a los hombres de la gran asamblea, tenemos una lista de pares. Es decir, un líder lo transmitió al siguiente y el siguiente a una lista bien larga de individuos que vivieron en sucesión y pasaron la información que Dios les había dado a Moisés, no solo la escrita, sino supuestamente la revelación oral que Dios le había dado a Moisés. Es decir, había un tipo de sucesión. No la llamaríamos apostólica, pero sí es una sucesión de una generación a otra que pasa de un rabino o escriba o a otro. Ahora, quiero leer otra declaración de Marcel Simon. Dice, ante sus ojos, es decir, ante los ojos de los fariseos, lejos de oponerse a la Torá, es decir, la revelación escrita, la tradición que invocaban al hacer esto era la prolongación y explicación naturales de ella, es decir, las tradiciones compartidas y que Moisés supuestamente había recibido de manera oral en el monte Sinaí, no eran adiciones a la Torá escrita, no era información que no existiera antes, era la prolongación y la explicación de la Torá. Esta tradición se remonta al mismo Moisés, así como la Torá, que es la revelación escrita. Una ley oral fue revelada a Moisés junto con la ley escrita, y esta ley oral fue fielmente transmitida de generación en generación. Así que tenemos estos académicos, entre ellos Flavio Josefo, que dicen que este depósito de la verdad que Dios le había dado a Moisés, tanto los libros escritos y supuestamente las tradiciones orales que Dios le había dado a Moisés y que él no se puso a dejar por escrito, fueron transmitidas de generación a generación de un escriba, de un líder religioso a otro. Tal vez puedo leer otra declaración. Esta es de George Ford Moore, quien escribió 2 volúmenes llamados Judaísmo. Es una serie estándar de este campo. Dice así: tal cadena de tradición, para poder ser de cualquier utilidad, debe poseer una continuidad intacta. Entonces, hemos notado 2 cosas hasta ahora. Primero que nada, encontramos que, según el concepto judío de tradición, estaban los escritos de Moisés y la revelación no escrita que Dios también le había dado a Moisés en el monte Sinaí, la cual forma el depósito de la verdad. En segundo lugar, notamos que hay un proceso de transmisión de generación a generación, supuestamente en sucesión continua, de un académico, de un rabino o un maestro a otro. Pero hay un tercer elemento en este concepto, y es que en cada edad tuvo que haber un intérprete viviente de la tradición que había sido pasada. Es decir, tenía que haber, podríamos llamarlo, un magisterio que manifestaría
solo lo que Moisés supuestamente habló y solo lo que se contenía en la tradición misma según este concepto. Ahora, de esto habla Mateo capítulo 23, versículo 1 y 2, cuando Jesús está reprochando a los escribas y fariseos. Dice así, en Mateo 23, 1 y 2. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, diciendo, noten esto, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. La palabra cátedra ahí es equivalente a silla. Y se podría traducir trono, pues en otras partes del Nuevo Testamento se traduce así. Es decir, los escribas y fariseos se sientan en el trono o silla de Moisés. Ahora, ¿qué quiere decir que los fariseos se sientan en la silla de Moisés? El comentario católico romano, el comentario de la Biblia de Jerome, explica lo que significa la silla de Moisés. Noten esto. La frase, la silla de Moisés, es probablemente una metáfora de la autoridad de enseñanza de los escribas. En la tradición rabínica, la interpretación de la ley era continuada en una tradición escribana que, en teoría, se remontaba a Moisés, a través de una cadena completa de escribas. Y claro, Jerome, el autor de este artículo, dice, esta perspectiva no es, por supuesto, en absoluto histórica. Es decir, sentarse en la silla de Moisés significa que los fariseos eran los intérpretes vivos de lo que Moisés había pasado de generación a generación. Ellos eran los que decían si una tradición era genuina o no. Ellos eran los que podían establecer enseñanzas que supuestamente había dicho Moisés, pero que no se había establecido del depósito de tradiciones no escritas. Es decir, ellos tenían la autoridad de decir que era una tradición genuina y que no lo era. Según Simon, y nuevamente leo, la transmisión de la tradición oral, aquí se refiere a las cosas que no fueron escritas por Moisés, hizo del fariseísmo el elemento viviente del judaísmo oficial. Fue la tradición la que les permitió a los fariseos justificar todas las elaboraciones que introdujeron con respecto a los preceptos de las Escrituras, tanto a nivel de observancias como de doctrinas. Entonces, siempre que establecían una enseñanza que no estaba en los escritos de Moisés, ellos decían, tenemos la autoridad de decir que esto pertenece a la tradición no escrita que fue pasada por Moisés, por lo que podían imponer nuevas prácticas, podían imponer que estaban supuestamente en el depósito y que en realidad no estaban ahí, pero tenían una autoridad porque supuestamente estaban sentados en la silla de Moisés, es decir, tenían la autoridad y el poder de Moisés tras ellos. Entonces resumamos el punto de vista hebreo o judío, tal como existía en el tiempo de Cristo. Primero que nada, había un depósito de la verdad, compuesto de los escritos de Moisés y de las tradiciones no escritas que Dios le había dado oralmente a Moisés. En segundo lugar, había un elemento transmisor de generación a generación de estas verdades. Tanto la escrita como la no escrita, que pasaron en una sucesión continua hasta los días de Cristo. Y en tercer lugar, teníamos el intérprete vivo en los días de Cristo, que eran los fariseos y los escribas que se sentaban en el trono de Moisés y hablaban ex cátedra, es decir, hablaban desde el trono o la silla de Moisés. Eran los que podían decir, esta tradición es genuina, pero esta no. Esta debe ser obedecida, pero esta no es necesario obedecerla. Es interesante que el pueblo tenía que rendirle obediencia ciega a los escribas y fariseos que se sentaban en la silla de Moisés. Quiero leer esta declaración que se encuentra en las Antigüedades de los Judíos, escrita por Flavio Josefo, nuevamente el fariseo judío. Noten lo que dice. Los fariseos han entregado ciertas regulaciones legales al vulgo, tomadas de la tradición de una sucesión continua de padres y que no están en la ley escrita de Moisés.
por las cuales los saduceos lo rechazan, afirmando que lo que está escrito debe ser tenido por ley, pero lo que viene de la tradición de los padres no debe ser observado. Entonces podemos ver que había una discrepancia entre fariseos y saduceos. Los fariseos creían que, según esto, la gente del común tenía que aceptar la tradición que era pasada en sucesión continua por los padres. Josefo continúa diciendo, en este punto, los fariseos tienen a las masas de su lado y tienen tanta influencia que todo lo que dicen, incluso contra un rey o un sumo sacerdote, haya pronta aceptación. Es decir, su palabra era final. Si decían que esto se había encontrado en el depósito de tradición oral que Dios le había dado a Moisés, incluso si no se encontraba en sus escritos, la gente lo tenía que aceptar tan pronto lo decían. Pues hablaban desde la silla de Moisés. Hablaban desde la cátedra. Ahora, ¿está claro este concepto de tradición en sus mentes? Es muy importante que entendamos esto porque vamos a regresar a esto cuando lidiemos con la perspectiva católica romana de la tradición. Sin embargo, permíteme hacer una pregunta. ¿Qué distingue la autoridad de Jesús de la autoridad de los escribas y los fariseos? Es interesante notar que una y otra vez los fariseos y los escribas cuestionaban el derecho de Jesús a enseñar. Le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Porque ellos estaban en la silla de Moisés. Decían, nosotros podemos enseñar los escritos de Moisés y podemos decir cuál tradición es genuina y cuál no. Pero este sujeto no asistió a nuestras escuelas. ¿Por cuál autoridad enseñas estas cosas? Permítanme, les doy algunos ejemplos. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Inmediatamente después de la parábola del hombre que construyó su casa en la roca y el hombre que construyó su casa en la arena, encontramos estas palabras. Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús nunca asistió a las escuelas rabínicas, pero se nos dice que Jesús hablaba con autoridad, no como los escribas. Nuevamente en Mateo capítulo 15, versículo 54, encontramos estas palabras. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Este es Jesús. De tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? Es decir, ¿de dónde saca este hombre esa sabiduría si no ha venido a estudiar con nosotros? La crema y la nata teológica de Israel, los que podemos decir cuál tradición es genuina y cuál no. También encontramos el mismo problema en Juan capítulo 7, versículo 15. Se nos dice allí, y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras no habiendo aprendido? Y si uno lee los evangelios, puede encontrar que las multitudes seguían a Jesús, admiraban sus enseñanzas, se sentían atraídos a sus enseñanzas, mientras que las salas de enseñanza de los escribas y fariseos estaban vacías, y los evangelios nos dicen que por esta razón los escribas y fariseos estaban celosos de Jesús. Verán, Jesús tenía autoridad a pesar de no haber estudiado en las escuelas teológicas. En Juan 7, versículo 46, encontramos a los oficiales del templo volviendo para llevar un reporte a los fariseos porque habían sido enviados a escuchar al Señor. Y noten lo que estos oficiales dicen. Nunca ha hablado hombre así como este hombre. Es decir, hay algo poderoso en su manera de hablar. Nuevamente en Marcos capítulo 11, versículo 27 y 28, encontramos el mismo fenómeno. Se nos dice allí, y volvieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes, y los escribas y los ancianos, y le dicen, ¿con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas?
Es decir, ¿de dónde sacaste tu autoridad? Debiste haberla sacado de nosotros, pues nosotros nos sentamos en la cátedra, nosotros decimos lo que puede o no ser enseñado, nosotros determinamos cuál tradición es verdadera o no. Bien, pues al leer los evangelios descubrimos la razón por la que las enseñanzas de Jesús tenían poder y autoridad. Es porque el Señor Jesucristo, siempre que hablaba, respaldaba lo que decía con las santas escrituras. Uno nunca encuentra a Jesús diciendo, el rabino Shammai dijo así y asá, o el rabino Hillel dijo así y asá. Uno nunca encuentra a Jesús citando a los expertos teológicos de su época. Uno nunca verá que Jesús cite tradiciones orales que supuestamente se remontaban a Moisés. El Señor siempre enfrentaba a sus enemigos y siempre enseñaba con la palabra de Dios. Permíteme darles algunos ejemplos. En el monte de la tentación, según Mateo capítulo 4, el Señor le dijo 3 veces al diablo, escrito está. Y por cierto, citó 3 veces el libro de Deuteronomios. Deuteronomios 8, versículo 3, 6, versículo 16 y 6, versículo 13. Jesús corroboró su misión y se defendió contra la tentación al citar la palabra. Encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 21, que cuando el Señor empezó su ministerio, citó Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él autenticó su misión a través de la Escritura. Cuando el joven gobernante vino a Jesús y le preguntó cuál era el gran mandamiento, el Señor le respondió, bueno, tú eres un experto en la ley, eres abogado, eres un escriba, dime tú. Y entonces este joven, claro, cita la Escritura, porque el Señor dijo, ¿qué contiene la ley al respecto? También encontramos en la parábola de los obreros del viñedo, en Mateo 21, versículo 42, que Jesús cita las Escrituras al decir, la piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra angular. También en Mateo capítulo 22, versículo 29, los 7 hermanos. ¿Recuerdan la experiencia de los 7 hermanos? Murieron uno tras otro y la mujer de ellos fue dejada viuda cada vez. Así que le preguntaron a Jesús, ¿de quién va a ser esposa esta mujer en la resurrección? Y Jesús respondió, vosotros erráis al no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Y luego Jesús cita el hecho de que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Una vez más cita a las Escrituras. Cuando el Señor limpió el templo, citó a Jeremías al decir, habéis convertido mi casa en cueva de ladrones. Nuevamente está autenticando lo que hace mediante las santas Escrituras. Cuando los fariseos vinieron a Jesús y le dijeron, bueno, Moisés dijo que podemos divorciarnos por cualquier causa. Jesús respondió, sí, tal vez ustedes dicen esto y lo interpretan así, pero les digo, al principio no fue así. El que los hizo, al principio, varón y hembra los hizo. Dios estableció el matrimonio. Nuevamente, el Señor resuelve el problema yendo a las Escrituras. De hecho, cuando cuestionaron a Jesús sobre cómo puede ser testigo de las cosas de las que Él habla, el Señor respondió, bueno, tus Escrituras dicen que por boca de 2 o 3 testigos toda palabra queda confirmada. Pues yo tengo el testimonio de mi Padre y mi propio testimonio. Esos son 2. Está citando la Escritura en Juan 8, versículos 17 y 18. Cuando le preguntaron a Jesús acerca de darse derecho de llamarse a sí mismo Mesías, el Señor citó Salmo 110, versículos 1 y 2. Siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Juan capítulo 5, Jesús dijo, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Incluso se nos dice que después de la resurrección en el camino a Emaús, que empezando por Moisés y que todos los profetas les habló de todas las cosas concernientes a él de las Escrituras. Lo que le daba poder a autoridad a Jesús era el hecho de que sacaba su mensaje de las Escrituras, no de tradiciones no escritas. Ahora, quiero que vayamos a un ejemplo de este concepto en la época de Jesús. Esto lo encontramos en el pasaje de Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13. Voy a leer este pasaje e iré deteniéndome a medida que leemos para subrayar ciertos puntos importantes. Marcos 7,
versículo 1. Quiero que noten que es el mismo grupo que se sienta en la cátedra. Ellos son los que creen que tienen autoridad para definir cuál tradición es verdaderamente pasada desde Moisés. Dice, y se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Ahora, aquí no se habla de higiene, no habla de lavarse las manos sucias antes de comer. Se trata de una práctica que se había establecido por tradición oral que decía que tenían que lavarse las manos ceremonialmente varias veces antes de comer. Noten el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, recuerden esa palabra, es un término técnico. La tradición, ese es otro término técnico, de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Por qué practicaban ese lavado ceremonial? ¿Porque Moisés lo decía? No, porque estaban teniendo la tradición de los ancianos. Ahora, ¿qué quiere esa expresión, la tradición de los ancianos? Bueno, noten lo que dice el comentario bíblico de la Biblia de Jerome, es un comentario bíblico católico. La expresión tradición de los ancianos es un término rabínico, es decir, que viene de los rabinos, para el cuerpo de leyes no escritas que los fariseos consideraban igualmente válidas a la Torá escrita. ¿Lo ven? Lo leeré de nuevo. La expresión tradición de los ancianos es un término rabínico para el cuerpo de leyes no escritas que los fariseos consideraban igualmente válidas a la Torá escrita. Ahora noten el versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Noten que esto es solo la punta del témpano. Hay mucho más otras cosas que hacen también por tradición. Y otras muchas cosas hay que tomaron, recuerden esa palabra, para guardar. Estos son términos y técnicos, tomar y guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros, y de los vasos de metal y de los lechos. Ahora, ¿cuáles términos hemos visto hasta ahora? Guardar, tradición, recibieron, tomaron, pasaron. Quiero que recuerden esos términos, pues vamos a regresar a ellos luego. Noten el versículo 5. Y le preguntaron a los fariseos y a los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Es decir, ¿por qué no andan conforme a la tradición de que nosotros decimos que se remontan a los días de Moisés, aunque no están consignados en sus escritos? Noten el versículo 6. Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Cómo va a enfrentarse Jesús a este asunto? Va a citar las Escrituras. Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Como está escrito, este pueblo con labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. Ahora noten esto. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué pasa si uno sigue los mandamientos de los hombres y las tradiciones en vez de la palabra de Dios? ¿Qué clase de oración práctica? Uno practica oración vana, lo que significa una oración inútil. Entonces, cuando uno sigue las tradiciones de los hombres, uno sigue, de hecho, una práctica, una adoración vana o inútil. Regresemos luego a esto. Continuemos el versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. De pronto, ¿cuál es el problema con este pasaje? Es entre la tradición y el mandamiento de Dios. Es entre la tradición y la palabra de Dios. Noten una vez más, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber. Y noten nuevamente la punta del témpano. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Una vez más, el problema de la tradición contra la palabra de Dios y aquellos que siguen los mandamientos de los hombres practican, ¿qué clase de oración? Practican oración vana.
Ahora noten el versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra, ¿qué? Vuestra tradición. Y ahora va a citar nuevamente las Escrituras. Nos va a mostrar cómo sus tradiciones contradicen la palabra escrita de Dios, cómo sus tradiciones contradicen el mandamiento de Dios. Noten el versículo 10. Cita Éxodo 20:10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre y a la madre, morirá de muerte. ¿Ese es el mandamiento de Dios? Sí. ¿Fue escrito en los escritos de Moisés? Sí, lo fue. Versículo 11. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o a la madre. Es corbán. Quiere decir, don mío, a Dios. Todo aquello con que pudiera valerte y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que, noten, disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora, a lo que el Señor Jesús se refiere, la tradición a la que se refiere aquí es a la de corbán. Básicamente lo que significa, la palabra corbán significa dedicado. Es que los hijos podían dedicar todas sus posesiones al templo, pero podían usar todas sus posesiones libremente hasta que morían y luego pasaban a ser del templo. Lo que quería decir es que sus padres quedaban privados mientras vivían porque podían usarlos todo y luego podían decirle a sus padres, lo siento, no puedo ayudarles porque esto ha sido dedicado al templo. Es interesante que esta tradición de hombres contradijo el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, estaban anulando la palabra escrita de Dios a través de esta tradición. Por cierto, los fariseos y escribas eran expertos en categorizar el pecado. Saben, ellos consideraban como grandes ofensas algunas de las violaciones de las tradiciones, mientras que las violaciones a deberes claramente revelados por Dios eran consideradas triviales. Permítame leer la siguiente declaración del Deseo de todas las gentes, página 568. Los fariseos presumían de hacer delicadas distinciones en cuanto a la culpa comparativa de diversos pecados, pasando ligeramente sobre algunos. Tal vez los llamaban pecados veniales, pasando ligeramente sobre algunos y tratando a otros que eran tal vez de menor consecuencia como imperdonables. ¿Los llamaremos tal vez mortales? Ahora noten, por cierta consideración pecuniaria, dispensaban a las personas de sus votos y por grandes sumas de dinero pasaban a veces por alto crímenes graves. Al mismo tiempo, estos sacerdotes y gobernantes pronunciaban en otros casos severos juicios por ofensas triviales. ¿Saben a qué llevó este concepto de la tradición? Llevó al rechazo de Jesucristo y al rechazo de la nación judía. Ahora, necesitamos proceder a la perspectiva romana sobre la tradición. Vamos a encontrar una similitud tremenda. Primero que nada, vamos a encontrar que en vez de hablar de Moisés, hablan de Pedro y los apóstoles. Verán, ellos fueron quienes recibieron el depósito de la fe. De hecho, la Iglesia Católica Romana enseña que muchas de las cosas que el apóstol habló no quedaron escritas, sino que son en realidad parte de tradiciones no escritas, tradiciones orales. Así que no podemos ir no solo por lo que el apóstol escribió, sino también por lo que el apóstol habló, lo cual quedó preservado en el depósito de tradición. Es bastante interesante que en la Iglesia Católica Romana también existe un mecanismo de transmisión para transmitir la verdad entre esas tradiciones no escritas y los escritos de Moisés. Se conocen como la sucesión apostólica. Un obispo, para su autoridad, al siguiente obispo por ordenación y sucesivamente se hace hasta los obispos de nuestros días. Es muy similar a la situación de los judíos en los días de Cristo. Además, la Iglesia Católica Romana cree que debe haber un intérprete vivo en cada edad para mostrar cuáles tradiciones son genuinas y confiables y cuáles no lo son. A esto lo llaman, por cierto, el magisterio de las iglesias.
En inglés también le llaman la oficina de enseñanzas de la iglesia. No sé si ya lo saben, pero cuando el obispo de Roma habla de parte de los obispos de la iglesia romana, él lo hace ex cátedra. Es la misma palabra que encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 2. Los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Cuando el obispo romano habla de parte de toda la escuela de obispos, la voz viviente de la iglesia, el magisterio de la iglesia, él lo hace desde el trono. Habla ex cátedra. Ahora permítanme les leo una de las declaraciones impresionantes del catolicismo romano y quiero que recuerden la terminología que leímos en Marcos capítulo 7. Es muy similar, increíblemente similar. Voy a leer unos documentos del Vaticano II, especialmente el decreto llamado Dei Verbum, que quiere decir acerca de la revelación, acerca de la palabra de Dios. Por cierto, esto es infalible porque fue proclamado en un concilio de la Iglesia por consenso de los obispos que estaban presentes. Escuchen esto. Mas para que el Evangelio se conserve constantemente íntegro y vivo en la Iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Así pues, la predicación apostólica, que está expuesta de un modo especial a los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que de ellos mismos han recibido, amonestan a los fieles que conserven. ¿Están notando la terminología? Es idéntica. Amonestan a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido o de palabra o por escrito y que sigan combatiendo por la fe que se les ha dado una vez para siempre. Ahora bien, lo que les enseñaron a los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y de esta forma la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Ahora noten que este documento va a hablar sobre la autoridad del magisterio. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Saben? Hay toda una sección de catecismo de la Iglesia Romana. Solo quiero mencionarlo porque no tenemos tiempo de leer todas las declaraciones, pero es el capítulo 2, artículo 2, párrafo 76 al 86. Uno se maravilla de la cantidad de veces que las palabras recibido, confiado, conservar, tradición, las mismas palabras que se encuentran en Marcos capítulo 7, son usadas en esta sección del catolicismo de la Iglesia Católica Romana. Es bien interesante que el obispo Pío XII dijo lo siguiente: Dios le ha dado un magisterio vivo a su Iglesia, junto con estas fuentes sagradas, las Escrituras y la tradición, con el fin de iluminar y clasificar lo contenido obscura
e implícitamente en los depósitos de la fe. Es decir, si el depósito tiene algo que es implícito u obscuro, entonces el magisterio puede aclararlo y decir, esto siempre hizo parte del depósito de la fe. Ahora déjeme leer otra declaración de Francis Butler. Todos estos son los teólogos católicos y tienen declaraciones impactantes. Algunas de las verdades que Dios ha revelado y que siempre han sido enseñadas por la Iglesia Católica no se encuentran en la Biblia. ¡Qué admisión! Estas verdades han llegado a nosotros por lo que se conoce como tradición oral. Es decir, han sido entregadas por palabra. Por lo tanto, por tradición católica entendemos todas aquellas verdades que la Iglesia recibió de Jesucristo y los apóstoles, pero que no se encuentran en la Biblia. Creemos firmemente en estas verdades porque nos fueron reveladas por Dios y propuestas por la Iglesia. Algunas de las verdades que nos han sido pasadas por la tradición y que no se encuentran en las Sagradas Escrituras son las siguientes: que solo hay 7 sacramentos, que hay un purgatorio, que el domingo debía guardarse como santo en vez del sábado en la nueva ley, que los niños deberían ser bautizados y que hay precisamente 72 libros de la Biblia. Nosotros creemos que hay 66. Continúa diciendo, los padres de la Iglesia, así como los decretos de los concilios, por credos aprobados y por los rezos y ceremonias de la Iglesia, estos escritos e instituciones antiguas muestran claramente lo que ha sido la fe de la Iglesia desde sus mismos inicios. Y ahora viene la parte más crítica de esta declaración. Butler dice, sin embargo, solo el infalible magisterio de la Iglesia nos asegura contra los errores con respecto a la verdad contenida en la tradición y en la Santa Escritura. La voz de la Iglesia es la voz de Dios. El magisterio de la Iglesia romana tiene la misma autoridad que los escribas y fariseos. Solo los expertos teólogos pueden decir a uno lo que significa la tradición y cómo se aplica a la vida. Y la gente debe obedecerla implícitamente. No puede uno entender la tradición por sí mismo, sino que tiene que depender de los eruditos. Noten esa declaración de John O'Brien, quien por bastante tiempo enseñó en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. En realidad escribió un libro bien conocido, La fe de millones. Noten lo que dice. Por todo lo cual debe ser abundantemente evidente, clara ni entender. La sola Biblia no es una guía segura ni competente, porque no es, ni nunca ha sido, accesible para todos, porque no es clara ni entendible para todos, y porque no contiene todas las verdades de la religión cristiana. Impresionante. Continúa diciendo, el hecho simple es que la Biblia, como toda letra muerta, exige un intérprete vivo. Y claro, la Biblia dice que ese intérprete vivo es el Espíritu Santo. Pero noten lo que dice. Así como la Corte Suprema y la intérprete autorizada de la Constitución, así la Iglesia Católica es la intérprete viva y autorizada de la Biblia. Ha sido la preservadora y guardiana de la Biblia a lo largo de siglos y la interpreta para nosotros en el nombre y la autoridad de Jesucristo. Otra declaración interesante. Está bien el libro Curso de Religión para Escuelas y Academias Católicas. Es un libro bíblico para las escuelas de la Iglesia Católica Romana. El autor es John Laux. Noten lo que dice. La Escritura y la tradición son llamadas la regla de la fe remota. Es decir, las Escrituras escritas y la tradición oral que ha sido entregada son llamadas la regla de la fe remota. Luego explica por qué. Ya que el católico no basa su fe directamente en estas fuentes. La regla de fe próxima, esa es más cercana, para él es la única y santa y apostólica Iglesia Católica,
lo cual ha recibido de Dios de manera exclusiva la autoridad de interpretar infaliblemente las doctrinas que ha revelado, estén contenidas en las Escrituras o en la tradición. Entonces, así como los escribas y los fariseos se sentaban en la silla de Moisés en los días de Jesús y decían, deben obedecer esto porque esto es parte de, ya sea de la palabra escrita de Dios o parte de las tradiciones entregadas, de la misma manera la Iglesia Católica Romana dice que el intérprete vivo de la Biblia y la tradición oral es el magisterio de la Biblia. Y por tanto, todos deben escuchar y obedecer lo que el magisterio define como verdad. Ahora, hay muchas tradiciones que son enseñadas por la Iglesia romana y que no aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, la idea de que María es la Madre de Dios, uno nunca puede encontrar esa expresión en la Biblia. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción de María, la Biblia ni siquiera la menciona. La idea de que la virginidad perpetua de María, en las Escrituras tenemos una clara impresión, con base en lo que hemos estudiado, de que lo más probable es que María tuvo más hijos. La idea de que María ascendió al cielo después de haber muerto al tercer día no aparece en ningún lado por las Escrituras. La pregunta es, ¿cómo pueden estas enseñanzas ser aceptadas como genuinas? Simplemente porque el magisterio dice que son parte del depósito de la fe que ha sido transmitido por tradición oral. Ahora, permítanme proporcionarles un gran ejemplo al ir llegando a la conclusión de este estudio. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, tuvo grandes conflictos con los líderes religiosos, con los escribas y fariseos. La fuente más grande de conflicto entre Jesús y los fariseos fue la observancia del sábado. De hecho, la mayoría de las curaciones que realizó Jesús eran en casos crónicos, personas que no tenían emergencia, no estaban gravemente heridos, no estaban en riesgo de morir. Y el Señor se empeñaba en sanar a estas personas los sábados. Los escribas y los fariseos decían, no es lícito que sanes gente los sábados. Y Jesús decía, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 12, es lícito sanar gente el sábado. Ahora, ¿por cuál autoridad decían los fariseos que no era lícito? ¿Y por cuál autoridad decía Jesús que sí era lícito? El hecho es que después del cautiverio en Babilonia, donde el pueblo de Dios estuvo por haber caído en idolatría entre las naciones, antes de esto, después de ese cautiverio, los líderes de la nación judía dijeron, jamás caeremos en idolatría de nuevo. Así que decidieron proteger el sábado de cualquier transgresión. Así que escribieron 613 reglas o leyes, las cuales llamaron la cerca alrededor de la ley. Ninguna de esas tradiciones e ideas se encontraban en las Escrituras. Simplemente eran adiciones a las Escrituras supuestamente provenientes de la tradición oral que había sido entregada. Así que cuando Jesús dijo, es lícito hacer el bien en sábado, Él estaba remontándose al sábado del Antiguo Testamento. Cuando los fariseos y escribas dicen, no es lícito hacer bien en sábado, están remontándose a esa cantidad de tradiciones que habían sido escritas después del cautiverio en Babilonia. Es interesante que el sábado de los fariseos era en realidad un sábado falso, porque era un sábado creado por ellos. La observancia del sábado, tal como los fariseos lo enseñaban, no era la observancia del sábado que Dios había enseñado en las Santas Escrituras. Por ende, habían establecido un sábado que no había sido creado por Dios, sino creado por el hombre, basado en tradiciones humanas. Por cierto, esta era la adoración falsa, ya que estaban adorando a un sábado creado por el hombre, no por Dios. No estoy hablando del día en específico, estoy hablando de la manera en que guardaban el sábado. Dios dice en las Escrituras cómo guardar el sábado. Ellos añadieron todas estas tradiciones y dijeron, hay que guardarlo así. Pero estas tradiciones contradecían la manera apropiada de observar el sábado, tal como lo enseñó el Señor Jesús. En otras palabras, el conflicto en los días de Cristo era por la manera equivocada de guardar el sábado. El problema no era el día equivocado, el problema era la manera equivocada de guardar el sábado. Verán, este era el sábado de los fariseos, para ellos, ya que ellos lo habían creado.
Esto era la adoración falsa por cuando la gente guardaba el sábado. Estaban guardando el sábado de los fariseos, no estaban guardando el sábado del Señor. Ahora les pregunto esto. ¿El problema del sábado va a ser el punto principal de conflicto en la lucha final en el planeta Tierra? Sí, así será. ¿Va a ser un problema similar al de los días de Cristo? Muy similar, solo una diferencia. El conflicto en los días de Cristo era la manera correcta frente a la equivocada de guardar el sábado. Al final de los tiempos, el conflicto será el día correcto frente al día incorrecto. Así que el problema en los días de Cristo era la manera correcta frente a la equivocada. Al final de los tiempos será el día correcto frente al incorrecto. Ahora, la Iglesia Católica Romana enseña que debemos guardar el domingo en honor a la resurrección. ¿De dónde sacaron esa idea? Ciertamente no la encontramos en las Escrituras. En ninguna parte de las Escrituras dice que debemos ir a la iglesia los domingos. En ninguna parte dice que debemos guardar el domingo en honor a la resurrección de Jesús. En ninguna parte dice que el domingo es un día santo dedicado a Dios. La Escritura no dice nada de esto. Las Escrituras dicen de manera uniforme que el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios, Jesús. Jesús iba a las sinagogas en sábado. Pablo, Pedro y los apóstoles, en el libro de Hechos, iban a la sinagoga en observancia del sábado del Señor. Ahora les pregunto, cuando la Iglesia Católica Romana dice que el domingo y no el sábado, ¿están invalidando el mandamiento de Dios? Ciertamente lo hacen. Es decir, por sus tradiciones, que ellos admiten y dicen, esto vino por tradición, no vino por la palabra de Dios, por esa tradición están contradiciendo un mandamiento claramente revelado por Dios. Si Jesús estuviera aquí hoy día, diría, están invalidando la ley de Dios, están invalidando el mandamiento de Dios por su tradición. Por supuesto que sí. Y amigos, al final del conflicto, al final no será por la manera de guardar el sábado, sino por el día en que se guarda el sábado. ¿Entiende lo que digo? Pero es el mismo asunto. Verán, el domingo es un día de adoración creado por el hombre, por la tradición del hombre, y por lo tanto, los que observen el domingo y saben lo que enseña la Biblia en cuanto a la observancia del sábado, sirven a Dios en vano, adoran en vano. ¿Recuerdan que Jesús dijo que al guardar la tradición de los ancianos, los judíos estaban en realidad sirviendo y adorando a Dios en vano? Verán, la razón es porque estaban guardando un sábado creado por ellos. Y al final de los tiempos, el mundo cristiano guarda un sábado creado por ellos. No fue un sábado creado por Dios, fue un sábado creado por los hombres. Y cuando guardamos ese día de adoración, estamos practicando adoración vana. Pues ese no fue el día en el que Dios dijo que debemos adorar. ¿Entiende lo que digo? Esto es lo que significa invalidar la palabra de Dios por nuestra tradición, o el mandamiento de Dios por nuestra tradición. Por cierto, me parece bastante irónico que se nos dice varias veces en los evangelios que los mismos individuos que estaban enojados con Jesús por sus curaciones en sábado, conspiraron para asesinar a Jesús en sábado. Es decir, como Jesús no guardaba el sábado como ellos decían de acuerdo a sus tradiciones, ellos conspiraron a asesinarlo en sábado. Entonces, ellos no solo invalidaban el mandamiento del sábado, sino que también invalidaban el mandamiento que dice, no matarás. Ahora, les pregunto, las Escrituras dicen que en los últimos días la iglesia cristiana se va a levantar en contra de quienes van a guardar un día diferente al que ellos guardan. La profecía bíblica enseña eso, amigos. Es decir, habrá una violación doble del mandamiento de Dios. Primero porque buscarán imponer el día incorrecto por tradición y se airarán en contra de los que guarden el día verdadero. E incluso llegará al punto de crear una ley que prohibirá el comprar y vender, o una ley que hará que aquellos que no vivan de acuerdo a la primera ley, ¿serán qué? Serán muertos. Uno dice, bueno, esto no puede pasar, eso nunca puede pasar. El hecho es que ya pasó en los días de Cristo, que nos hace pensar que no va a pasar al final de los tiempos. Casualmente, la perspectiva judía con respecto a la tradición en los días de Cristo llevó al supuesto pueblo de Dios a rechazar a Jesucristo.
¿Será posible que al final de los tiempos la iglesia cristiana también diga servir a Dios, pero termine en realidad rechazando el seguir la tradición al tener la misma perspectiva de la tradición que tenían los judíos de la época de Cristo? Creo que la evidencia muestra que así será. Permítame decir algo con respecto a Juan Pablo II. No lo critico como individuo, pero escribió un documento que podemos analizar y el cual podemos criticar si no está en armonía con la Escritura. El nombre de esta carta pastoral es Dies Domini, el Día del Señor. En ese documento citó 212 referencias a eruditos, concilios de iglesia, sacerdotes y padres de la Iglesia Católica Romana. Este documento está cundido de un texto por todos lados. El mismo texto ha sido tradicionalmente usado por los protestantes para intentar probar que el sábado ha sido cambiado por el domingo. Pero sin importar cuánta filosofía use, o cuánta razón, o cuántos argumentos, la Biblia es muy clara. Dice que el séptimo día es el sábado del Señor, vuestro Dios. ¿Sabían que al final de los tiempos el conflicto será por el mismo problema que fue en los días de Jesús? Permítanme leerles esta declaración de este libro profético clásico que todos deberían leer. El conflicto de los siglos, página 569. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tiempo, desde mucho tiempo, con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos del Señor, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. ¿Acaso nosotros, como pueblo de Dios, viviremos como vivió Jesús? Por toda palabra que sale de la boca de Dios, tal como se encuentra en las Escrituras escritas, en vez de vivir por tradición.